Les damos la Bien. bienvenida desde Evolution Perú, Nela y yo, felices de estar acá con ustedes, con nuestra comunidad educativa de líderes en este día, a compartir un cafecito, a escuchar algo muy relevante siempre sobre la cultura escolar y algo extremadamente relevante en estos momentos que vivimos algo sin precedente. Estamos súper agradecidos que cada uno de ustedes esté acá y listos para escuchar, reflexionar, conectar y poder conversar con ustedes en un ratito después de nuestra presentación del invitado de honor, que Nela lo va a presentar. Bienvenidos a todos a El Café Virtual. La Tita. Hola, hola Juan Hola a Carlos. todos, Hola, ¿cómo están? bienvenidos a nuestro ¿Cómo están? espacio. Hoy tengo el honor y el placer de presentar a Juan Carlos Yanderas, con quien he tenido la suerte de trabajar. Juan Carlos es educador con amplia experiencia en dirección y gestión de centros educativos, implementación de programas internacionales del bachillerato internacional, desarrollo y ejecución de planes de capacitación, así como evaluación de la calidad del servicio académico en instituciones educativas. Formación, capacitación docente, asesoramiento para la implementación de programas de entrenamiento profesional. Ha sido director de los colegios Liceo Naval Almirante Guise, David College en Cajamarca, superintendente de los colegios de BHP Billington Tintaya en Cusco, director del Colegio Peruano Norteamericano Abraham Lincoln, director académico del Colegio San Agustín de Chiclayo, gerente académico de los colegios Pamer y director regional de los colegios Futura Schools. En todos ellos, impulsó diversos programas orientados a mejorar la calidad educativa. Entonces, ¿quién mejor que Juan Carlos para anclar nuestra conversación de hoy sobre la gestión de la cultura escolar en tiempos de reapertura? Bienvenido, Juan Carlos. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y te dejo el espacio que ahora es todo tuyo. Bien, buenas tardes a todos y todas. Para mí es un enorme gusto y un placer reencontrarme con varios amigos, siempre unidos por este tema que nos apasiona, que es la educación. Y en esta oportunidad, pues, el tema que nos trae, que nos une, que es un tema de conversación, más que nada, es un tema de discusión porque nadie tiene respuestas similares o, digamos, intentamos aproximarnos a encontrar soluciones a esta problemática que es el retorno a las escuelas. Sobre todo teniendo en cuenta, miren ustedes cómo pasa el tiempo. Yo recuerdo mucho el día 12 de marzo del año pasado, 2020, cuando el presidente Vizcarra nos dejó a todos como con un mazazo en la cabeza diciendo que se suspendían las clases. Muchos de nosotros pensábamos pues que la paralización del servicio académico presencial en los colegios iba a demorar un par de meses, un bimestre, 2 bimestres. Sin embargo, nos estamos acercando, hemos superado largamente el año y medio y probablemente estemos comenzando recién con las clases presenciales el próximo año. Entonces, esta es una situación inédita, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Y los educadores, en nuestro caso, estamos ya enfrascados en una conversación, un intercambio de ideas que nos permite encontrar soluciones a lo que yo llamo esta tremenda tragedia en educación y que nos vamos a centrar en la realidad de nuestro país. Porque la realidad de nuestro país, queridos y queridas colegas, nos demuestra pues que tenemos miles, y yo diría cientos de miles de niños y jóvenes de educación básica regular afectados. Y digo cientos de miles porque los cálculos más optimistas nos indican que aproximadamente 500,000 estudiantes en la virtualidad en nuestro país sencillamente han hecho nada. Esa es una realidad, nada, es decir, no han recibido clases ni con los esfuerzos que ha tenido el Ministerio de Educación con la estrategia Aprendo en Casa, sino que han estado
sin recibir ningún tipo de atención, y al decir ninguno, es ninguno. Hay gente que no es tan optimista y dice que esta cifra puede llegar al 1.000.000 de estudiantes de una población de nuestro país de aproximadamente 8 millones de estudiantes que asisten a la educación básica regular. Y la realidad a la cual nosotros nos tenemos que enfrentar no es una realidad segmentada ni es una realidad de nichos, sino debería ser una realidad que abarca pues a los sectores marginales, a los sectores apartados, los sectores rurales. En el sector rural, el INEGI nos dice que solamente el 8% de la población tiene acceso a la conectividad. Y si no hay conectividad, es muy difícil, inclusive con estrategia Aprendo en Casa, lograr una atención básica para desarrollar competencias en esta población estudiantil. Entonces, por eso yo la califico de tragedia, porque las consecuencias a futuro aún no las podemos avisorar, pero vamos a tener una generación de estudiantes que no ha desarrollado competencias, una generación de estudiantes en desventaja respecto a aquellos que han atendido la presencialidad, y una población de estudiantes y el país también que va a tener una afectación social y económica a futuro. Entonces, no sé si están viendo la pantalla compartida y me avisan, por favor. Juan Carlos, estamos viendo tu pantalla. Sí, dice información. Ya, perfecto. Están viendo esto, ¿no? Ya, entonces, tenemos que... a ver si me permite un ratito. Si no, voy a tener que pedir ayuda a Nela. ¿Ya la ven? ¿Ven la presentación, por favor? Sí, sí se ve. Ya. Entonces, tenemos que ver qué hacemos, ¿no? Y la primera pregunta es cuáles son los principales desafíos. Y como esta es una conversación, y ustedes también son expertas, educadoras, interesadas en esto, hagamos una lluvia de ideas respecto a cuáles son los principales desafíos con libertad. ¿Qué creen ustedes cuáles son los principales desafíos de retorno a la virtualidad? Intervengan con libertad, si quieren levantando la manito o si no interrumpiendo, como ustedes lo deseen, por favor. A mí me parece que una de las cosas importantes es el desarrollo de hábitos de autocuidado de la salud en los estudiantes, algo que tenemos que prever en la escuela para que no se produzcan los contagios. Hábitos, ¿no es cierto? Sí. ¿Alguien más que quisiera agregar? Generar seguridad en el personal docente y de la escuela para que inspiren esa confianza también en toda la comunidad educativa respecto a un retorno seguro. Seguridad en el personal docente, ¿no? Y también habría que agregar a los padres de familia, porque aunque ustedes no crean, yo tengo una hija de 15 años que está haciendo bachillerato internacional a distancia y a mí me genera, por lo menos en lo personal, una tremenda inseguridad el tener que, por usar una palabra extrema, exponer a mi hija a un riesgo de retorno a clases, ¿no es cierto? Entonces también hay una falta de seguridad en los padres de familia. ¿Qué más podríamos comentar respecto a esto? Yo pienso que, Juan Carlos, que un desafío también que tenemos que afrontar es superar los miedos, ¿no? Ajá. Sabemos que esta situación no solamente ha afectado la parte, digamos, académica de los estudiantes, el vivir de la sociedad, sino también el aspecto emocional de las personas, ¿no? Entonces, eso de superar los miedos creo que es un gran desafío y está de la mano con lo que acaba de mencionar también con respecto a generar la confianza, ¿no? Es el miedo y la generación de confianza. Qué importante lo que estás diciendo, mira. Generación de confianza. Ahora viene el cómo. Ahora viene el cómo, ¿no es cierto? ¿Qué más? Uno de los... ¿Sí? ¿Puedo intervenir? Claro, por supuesto.
Otro de los desafíos sería ver el contexto escolar en sí, ¿no? Porque no reúnen muchas, o por digamos el 90% de escuelas, sobre todo en las zonas que estamos pues alejados de la misma ciudad, no reúnen las condiciones necesarias para poder albergar a los estudiantes, ni padres de familia, ni docentes en general, ¿no? O sea, toda la comunidad educativa estaría en riesgo de alguna manera porque aún los colegios no tienen las condiciones de salubridad que se debería tener. Si ya no la tenían antes de la pandemia, aún en este tiempo de pandemia no se ha hecho mucho para poder tener esas condiciones que necesita cada escuela. Y Mira, también... qué importante también, lo que dices, ¿no? sí, Qué y también... importante lo que dices. Adelante. Sí, y también ese otro punto ¿no? Nuevamente trabajar con estudiantes desorientados, estudiantes que no han logrado competencias según el objetivo propuesto para cada grado, para cada ciclo y nivel, ¿no? Ese también es un gran desafío para el maestro en estos casos, ¿no? Importantísimo lo que tú dices, porque todos los días vemos por televisión que los colegios no están preparados para recibir a estudiantes. Y eso aunado al hecho de que hay, yo diría, miles de colegios pequeños privados que han tenido que cerrar como consecuencias de la pandemia, y estos estudiantes se han matriculado en colegios estatales, colegios públicos, que los han tenido que acoger, pero que va a ocurrir cuando tengan que regresar a clases presenciales. Esos colegios no van a estar preparados para recibir a la nueva población estudiantil que ellos van a recibir, y al mismo tiempo, pues, hay estudiantes desorientados. Y les cuento otro caso personal. Yo estoy observando mucho a mi hija, y ella tiene miedo y no desea regresar al colegio. Es como si los chicos hubieran perdido esta capacidad de socialización, de reencontrarse con otros estudiantes, y solamente se reúnen en círculos pequeños para socializar con amigos, pero con la masa de estudiantes es como si ya se hubieran acostumbrado a la nueva realidad, a la nueva virtualidad, que son temas que tenemos que ver también desde el aspecto emocional y psicológico para ver cómo estos chicos vuelven a insertarse a una comunidad, ¿no es cierto? Es muy, muy interesante todo lo que estamos conversando acá, y ojalá que las autoridades educativas pudieran escuchar estas opiniones que ustedes están señalando, porque son muy interesantes. Miren, y en este escenario tenemos que reflexionar también si esto representa el fin de los colegios tradicionales, ¿no? Entendido pues un colegio tradicional de clase media o clase media alta o emergente, que tiene pues sus canchas, que tiene los laboratorios, las clases presenciales con enfoque tradicional, los viajes de estudio. Muchos padres no van a querer enviar a sus hijos en actividades deportivas grupales, etcétera, ¿no? Hay que entender también que el currículo necesita nuevas competencias por el tema de que hay muchísimas competencias que no se han desarrollado de manera adecuada. Colegios que no tenían, por ejemplo, capacidad de tener laboratorio de ciencias de manera presencial, porque si bien es cierto, existen aplicaciones que te permiten llevar adelante experimentos de ciencias, la mayor parte de colegios y la mayor parte de nuestros profesores no tienen las competencias para llevar adelante una clase de ciencias. ¿Qué va a representar esto en un futuro próximo, no? Tendremos que volver a priorizar determinadas competencias en comunicación, en ciencias, ¿no? En informática creo que ya no es necesario porque los chicos se han digitalizado de una manera veloz, y también los profesores. Pero recuerdo, por ejemplo, que cuando comenzó la pandemia, los profesores del colegio de mi hija creían o asumían que la virtualidad era similar a la presencialidad e intentaban llevar adelante clases como si fueran de manera presencial. Y eso fue un total desastre porque hubo como 2 o 3 semanas en que los chicos estaban trabajando hasta la medianoche, 1 de la mañana, con profesores desconectados que no articulaban el desarrollo de competencias unos con otros, creían que su curso era el único que existía, las tareas eran interminables, se centraban
en contenidos y no en desarrollo de competencias, y sencillamente al comienzo fue un caos hasta que todos resilientemente comenzamos a aprender y se fue avanzando. No obstante, y de lo que observo, creo que todavía se está manteniendo el enfoque hacia el contenido y no hacia la competencia, que es relevante, y eso va a implicar que las autoridades de educación y nosotros educadores tengamos que centrarnos en la selección y priorización de competencias relevantes y capacidades y habilidades. Porque la metodología es la metodología que aplica uno que cree que le va a servir. ¿Es cierto? Y eso está ocurriendo, porque no hay una metodología hasta cierto punto estandarizada, y eso solamente se logra cuando compartimos experiencias. Oye, esto me funcionó. He logrado aprendizajes, que es lo más importante en los estudiantes, los he logrado, estoy haciendo que mis alumnos aprendan y desarrollen las competencias, pero continuamos evaluando, por ejemplo, en base a conocimientos y a contenidos. Y porque es muy difícil evaluar competencia en la virtualidad, es decir, hay una ausencia de metodología efectiva que nos demuestre pues que hay resultados efectivos en los estudiantes. No digo que eso es general, porque he observado profesores en consultoría que efectivamente logran clases extraordinarias y logran desarrollar competencias en sus estudiantes. Pero uno de los grandes problemas que tenemos pues es la conectividad. ¿Cómo podemos hacer esto en los chicos de zonas rurales y sobre todo, y también en las zonas, digamos, urbanas, en donde solamente el 40% en el país tiene acceso a Internet, aproximadamente? Sin Internet no hacemos nada, es una situación difícil. ¿Qué podrían comentar acerca de estas dificultades que estamos encontrando, por ejemplo? ¿No? Alguien que quisiera intervenir y agregar sus ideas al conversatorio. Lía ha levantado la mano. Lía. Lía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas. Saludos a todos. Yo también tenía esa preocupación respecto desde el punto de vista, digamos, de la organización, ¿no? De la parte un poco más administrativa. Otro problema que estamos teniendo y que vamos a seguir teniendo probablemente el próximo año es que no se establezca un escenario uniforme, es decir, una cosa es un escenario 100% virtual o un escenario 100% presencial donde la asistencia sea obligatoria. ¿Qué pasa si estamos meet y meet? O sea, si la mitad del alumnado está en forma virtual y la otra mitad en forma presencial. De repente no todos los colegios cuentan con suficiente personal y el personal va a tener que prácticamente duplicar o juntar grupos o ver de qué manera solucionamos esa demanda, porque los chicos que están en casa tienen que recibir algo equivalente a lo que están haciendo los que van en forma presencial, ¿no? Entonces es un problema, porque cuando uno tiene solamente un especialista de cada área en un colegio pequeño, o sea, ¿qué haces? Le dices que de dos veces la clase, una live session y la otra en presencial, o le juntas dos grupos de los que no van y le dices ya haz la misma clase para los dos, ¿entienden? O sea, es bastante complicado, y eso implica toda una reorganización de todo el sistema. O sea, lo que hemos aprendido es a ser flexibles, creo, a no escribir todo en piedra, sino a ser muy versátiles, ¿no? De repente por ahí, caray, o sea, tuvimos problemas en arte. Bueno, ¿quién cubre? El profesor de computación puede hacer, por ejemplo, actividades artísticas utilizando un programa y crear cómics o hacer dibujos, ¿no? Crear historietas, hacer videos, no sé, ser muy creativos, porque realmente no nos podemos aferrar al modelo tradicional. Y todo lo que tenemos que hacer, efectivamente, tenemos que priorizar habilidades. Yo creo que sí se puede, en la medida en que uno prioriza la habilidad sobre el contenido, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita nosotros en secundaria es que los chicos aprendan a investigar usando justamente Internet. Entonces les enseñamos en la hora digital, en la hora en vivo, se le enseña, bueno, ¿qué fuente has encontrado tú del tema que has elegido? Tú eliges el tema que te gusta, ¿ok? Ya. Y luego dices, a ver, ¿esa fuente es válida? ¿Quién dice esto? ¿Tiene autoridad? ¿Es una organización internacional o es un blog que ha copiado de Wikipedia? A ver, vamos enseñándoles un poquito de pensamiento crítico y luego ellos van armando sus productos, van haciendo videos, van haciendo diferentes cosas, ¿no? Pero requiere un
un entrenamiento, una metodología distinta. O sea, uno no puede sentarse delante de la cámara y hablar, que los chicos copien. No, ya no funciona ese método. Tiene que ser constructivismo puro. Sí, Lía, totalmente de acuerdo contigo. Tú has dicho algo que para mí es muy importante, que no hay un escenario uniforme. Y no es solamente un escenario uniforme en términos de digitalización o acceso a Internet o acceso a equipos o a plataformas virtuales, sino es un escenario que no es uniforme definitivamente cuando nos referimos a los niveles socioeconómicos del público al cual atendemos. A veces nosotros maestros que estamos acostumbrados a trabajar en colegios bien constituidos, educación internacional, nos centramos en aquello que ya tenemos, es decir, lo más importante, la conectividad. Y olvidamos que existe una enorme cantidad de niños, estudiantes, profesores, que sin ser peyorativos son analfabetos digitales. Entonces, ¿cómo ellos pueden llevar adelante un proceso de aprendizaje con relativo éxito? No se da, es imposible. Y ellos son los que están en mayor desventaja. Decíamos que el 8% de estudiantes en sectores rurales no tiene acceso a Internet y el 40% a nivel nacional solamente tiene acceso a Internet y los demás bailan el baile de los que sobran. Y eso es terrible porque una de las primeras, valga la redundancia, prioridades que debería tener el gobierno es asegurar el acceso a Internet a las grandes mayorías marginadas, porque de otra manera no se va a poder. Se están dando pasos, es cierto, hay preocupación, pero todavía no se ve pues una acción ordenada, coherente, impulsora del acceso a Internet, que debería ser pues, como el mismo presidente lo ha dicho, un derecho humano, pero sin embargo no se está dando, ¿no? Y hay procesos de aprendizaje dispares, desconectados, énfasis en la tarea y las actividades basadas en contenidos, ¿no? Hay una enorme necesidad cantidad de necesidades que tú, Lía, los has señalado, metodología. Es decir, no existe esto. ¿Cuál es la nueva sesión el formato de la nueva sesión de aprendizaje? Debería ya trabajarse en forma tal que tendríamos que desarrollar una nueva sesión de aprendizaje simplificada, como aquello que somos maestros viejos nos contaban, pues el nuevo enfoque de la educación y que ahora tenemos momento de inicio, de presentación de capacidades, de transferencia de capacidades y que los chicos puedan pues desarrollar aprendizajes. Ahora una de las formas más efectivas que he visto es el trabajo en equipo, el trabajo en los breakout rooms, y que los chicos vayan logrando una determinada competencia, pero trabajando en grupos pequeños. Y para eso se necesita profesores capacitados que puedan manejar tecnología y que puedan, pues, desarrollar esto. Y tomando en cuenta, además, el apoyo psicológico y emocional, porque yo les comentaba que, por ejemplo, hay chicos que no quieren volver al colegio, se acostumbraron. Estamos generando una nueva sociedad en la cual nos tengamos que sentir seguros comunicándonos virtualmente. ¿Y qué hay de los afectos? ¿Qué hay de las seguridades emocionales que los chicos tienen que desarrollar interactuando con otros y no solamente a través de la pantalla? Todo esto tiene que ser tomado en cuenta, ¿no? ¿Qué hay de las evaluaciones? Las oportunidades que he tenido de observar estudiantes y profesores en clase, la evaluación está centrada en contenidos. Es decir, este fue el tema y te hacen la pregunta y dependiendo, muy tradicional, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver cómo vamos a evaluar para saber cuánto han avanzado los chicos en esta época de pandemia, teniendo en cuenta que muchos de ellos han hecho nada. Muchos de ellos han hecho nada, ¿no? El desarrollo del nuevo currículo, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Qué competencias son las relevantes? Probablemente tecnología ya es transversal totalmente al currículo y que el curso de tecnología o computación o informática, como se le llamaba antes, va a tener que desaparecer porque los chicos la usan en todas las asignaturas. La usan en todas las asignaturas, entonces esto se convierte en algo transversal. El uso de la capacitación del docente.
como decía antes, sin ánimo de ser peyorativo, muchos profesores tienen la dificultad de acceder a los medios informáticos y sencillamente son analfabetos digitales. Bastantes profesores, y eso tiene que ser enfrentado con valentía también, y las nuevas maneras de comunicarse con padres y profesores. Muchos papás consideran pues que, y esto es algo también que debemos tener en cuenta, que por primera vez tenemos al padre de familia en el salón de clase. En la historia, antes nosotros profesores decíamos que el papá no tenía que ingresar al salón de clase, que el papá no tenía por qué inmiscuirse, que más que un apoyo era digamos, un impedimento para el aprendizaje de los chicos. Y no, ahora lo tenemos al papá. Yo he tenido oportunidad, por ejemplo, seguramente ustedes tienen anécdotas, de ver al papá o a la mamá interviniendo en el salón de clase, interrumpiendo lo que está haciendo el profesor, porque lo escuchas y lo ves, porque la computadora en la cual se comunica el estudiante está en el comedor o está en su dormitorio y tú pasas y lo estás viendo e intervienes muchas veces, ¿no? Entonces, todo esto se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Y ahora el tema es el regreso a clases. ¿Qué deberíamos hacer ante el retorno a clases? Más adelante les voy a mostrar algunas cifras respecto a cuántos estudiantes y cuántos colegios ya han reiniciado clases, entre ellos varios colegios privados, pero ¿qué es lo que deberíamos hacer primero? Y también, a modo de conversatorio, escuchar vuestras valiosas opiniones. ¿Qué es lo que deberíamos hacer en primer lugar para propiciar el regreso a clases a nuestros estudiantes? ¿Alguien que quisiera intervenir? Yo creo que... perdón. Jaime, hola Jaime. Mira, quería compartir, yo creo que como en otros países de Europa se hacen este tema de los distritos escolares, ¿no? Porque el tema de la pandemia es tratar de reducir el uso de medios en los cuales maestros, niños se puedan contagiar, ¿no? Entonces, el tema de la residencia más cercana a la escuela, yo creo que eso debería ser como una política ya del sistema, ¿no? Y cuando dices distritos escolares, ¿puedes expandir un poco más esta idea? Sí, he visto que, o sea, por ejemplo en Suiza, si tú quieres inscribir a tu niño en una determinada escuela, ya el ámbito geográfico de la escuela está definida. Ya. Tú no te, o sea, es como acá, por ejemplo, ¿no? Tú te tendrías, encontraste la escuela que te encanta en Monterrico, pero vives en Surquillo. Ya estás generando ahí una posibilidad de contagio, ¿no? Por el solo hecho de hacer este traslado. Se complica estas situaciones de la epidemia y no hacer un cerco, ¿no? Entonces sí creo que deberíamos ir pensando en ese tipo de que el sistema ya sea más de ese estilo, ¿no? De tener ya un ámbito más geográfico para el servicio en cercanías. Es muy interesante lo que dices, es decir, eso restringiría de alguna manera la posibilidad de que tú escojas a qué colegio quieres ir, sino debes ir a un colegio de tu circunscripción, de tu distrito, de tu zona, ¿no? Que eso es muy interesante. Que debería tener la calidad como en cualquiera, ¿no? O sea, la calidad debe privilegiar a cualquier lugar donde esté el servicio. Claro, es un tema de calidad, porque acá los papás hacen cola por inscribir a su hijo, por ejemplo, en los colegios Fe y Alegría, colegios en los que les han generado confianza, ¿no es cierto? Y no importa dónde estén, sino que se van acercando a esos locales, por el tema justamente que tú mencionas, que es el tema de la calidad. ¿Qué más? ¿Qué otra idea podríamos tener? Sí, quería participar, Juan Carlos. Me parece bueno las ideas, pero también creo que hay que ver el contexto de cada una de las escuelas. Por ejemplo, la propuesta anterior de Ninfa me dejaría sin estudiantes, porque yo soy una escuela pública de Miraflores, que tengo 3.500 estudiantes, pero solamente menos del 5% es de Miraflores, ¿no? Y el resto son de todo Lima.
vienen hasta de San Juan del Lurigancho, vienen desde Ventanilla. Imagínense, me quedaría sin estudiantes si vemos la parte solamente, pues, la parte distrital o sectorial. Entonces, claro. Cada escuela me parece que tiene que reformular el servicio educativo, ¿sí? De acuerdo a los diferentes problemas que tiene, problemáticas generales, y por supuesto el maestro que ya tiene la experiencia en este proceso que a todos nos agarró, como usted lo dice, pues así de un mazazo nos dieron y teníamos que aprender a la fuerza este proceso de educación a distancia. Creo que la construcción tiene que ser desde la misma cultura educativa de la misma escuela y sobre sus propios contextos, ¿sí? Porque si no, no vamos, con líneas, de repente con líneas generales del ministerio, pero debe tener autonomía cada escuela para poder generar, ¿no?, este proceso y este servicio educativo de calidad, ¿no? Mínimamente, porque no vamos a hacerlo como nosotros quisiéramos, porque va a haber un grupo de estudiantes que van a tener que ser, y profesores también que lo van a seguir a distancia, otros que van a ser semipresenciales y otros presenciales. O sea, esto va a ser todavía al inicio, va a ser una forma voluntaria de cómo cada escuela va a adoptar estas medidas. En mis circunstancias, por ejemplo, si el 95% tiene que tomar movilidades, públicas, es bien difícil y complicado, pues, decirle al estudiante que venga a la escuela porque puede suceder algún tipo de contagio en su traslado a la escuela. Entonces, son situaciones que tenemos que ir evaluando, horarios, de repente, para que puedan, pues, en un momento que haya menos volumen de gente en los transportes públicos, pueda venir, y así alternadamente poder generar que el estudiante ya sea presente en la escuela. De igual manera los docentes, ¿no? Los docentes no todos viven en Miraflores, la mayoría vive por diferentes distritos, también tienen que trasladarse en diferentes movilidades públicas. O sea, el transporte también es una parte muy importante para que ya se inicie. Luego la construcción del currículo tiene también que ser desde la escuela para ver cuáles son las capacidades y competencias más importantes que se pueda generar de acuerdo también a una evaluación que también es muy difícil en las circunstancias que se encuentran la población estudiantil, las diferentes situaciones socioeconómicas de ellas, ¿no? O sea, la construcción tiene que nacer desde la misma y cultura de la escuela. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Miren, pero hay un término que se está repitiendo en lo que ustedes están diciendo, que es el tema de la calidad. Es decir, ¿cómo aseguramos una relativa calidad en el servicio educativo, sobre todo en los colegios públicos y en los colegios privados también, para asegurar que el padre de familia genere confianza en enviar a sus hijos al colegio en una semipresencialidad, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo de la generación de confianza y el trabajo de la construcción de la calidad es algo que parece ser prioritario en este grupo de educadores y que deberíamos estar trabajando para efectivamente, pues, asegurar que el padre de familia genere esta confianza sin tener que afectar la matrícula, porque es cierto, pues, si es que, digamos, en un proceso de distritalización, yo le llamo proceso porque entiendo por lo que acabas de decir que sería muy difícil esto, porque sencillamente atenta contra la misma supervivencia del colegio, cuando el colegio ya tiene un prestigio generado y tiene, digamos, una población escolar que confía en ellos, ¿no? Entonces, esto tiene que ser parte de todo un proceso, ¿no? Pero ya yendo a lo concreto, ¿qué deberíamos Carlos, hacer? Sí, yo quería comentar. Sí, Tita tenía la mano levantada. Adelante, por favor. No te voy a interrumpir mucho, Juan Carlos. No, adelante, adelante. Mira, además del tema sanitario, de la protección emocional a los alumnos, creo que también un reto que se le abre al profesor es el diagnóstico del proceso de aprendizaje de sus alumnos. Tenemos que prepararnos todos los maestros para tener un diagnóstico acertado, porque una cosa ha sido el aprendizaje de los chicos en casa, ¿no? Desde sus computadoras o desde sus teléfonos celulares, pero luego cuando se van reuniendo, además en esta situación que va a ser por grupos,
tiene que estar muy atento el maestro en tener un buen diagnóstico, ¿no? Así De es. cuál es el proceso realizado y cuál será su tarea en el proceso de aprendizaje futuro. Eso quería comentar. Correcto, totalmente de acuerdo contigo, Carmen. Porque mira, ¿qué sabemos de cuánto han aprendido, cuántas competencias han desarrollado los chicos que retornen ahora a la semipresencialidad? Sabemos bien poco y el diagnóstico va a tener que ser bien relevante para saber en qué tenemos que enfocarnos, ¿no? Y totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Pero ya yendo a lo concreto, acá tenía esta diapositiva preparada respecto a los preparativos que hay que realizar, ¿no? En los días previos al inicio, que también algunos de ustedes lo han mencionado, los profesores son los que conocen qué hacer el primer día de clases, los filtros de corresponsabilidad, ¿no? Distanciamiento social, la primera semana de clases, qué es lo que hay que hacer, las medidas preventivas individuales. Y durante el resto del periodo escolar, qué hacer también, ¿no? Y algo que era bien importante que discutíamos con Nela previo a la preparación de esta charla, y que también algunos de ustedes lo han mencionado al inicio, que era la importancia de la creación de la cultura, y entendida pues como la formación de hábitos que tengan que ser interiorizados por cada uno de los estudiantes, y no solamente los estudiantes, sino las familias y los profesores. Es posible hacerlo con la persistencia, porque acá hay dos alternativas. O los hábitos son flor de un día, que sencillamente se hacen durante una semana y después te olvidas de las medidas de prevención que tú tienes que realizar, que es distanciamiento social, cuidado, lavado de manos, desinfección permanente con gel, alcohol, el hecho de tener salones que no estén con determinada distancia social, etcétera, ¿no? O sencillamente dejar de hacerlo. Recordemos que en nuestro país y en otros países hay hábitos enormemente interiorizados. Hace 20, 25 años, ¿cuánto nos costó desarrollar el hábito de colocarnos el cinturón de seguridad? Y ahora todo el mundo lo hace de manera natural, sin necesidad inclusive de pensar, porque ya lo tenemos interiorizado. Muchas personas ya tienen desarrollado el hábito de la mascarilla, el hábito de la desinfección permanente, el hábito de la distancia social, pero otras no. Vemos que sobre todo en sectores jóvenes todavía están ya realizando sus fiestas COVID. ¿Y qué pasa si esto se replica en el ámbito escolar? Lía, ¿querías decir algo? Sí, justamente quería comentar sobre eso de los hábitos y los miedos que han estado mencionando. A mí me parece paradójico que nosotros ahora en la época de las redes sociales nos enteramos de todo, ¿no? O sea, sabemos cuando una familia ha viajado al extranjero, cuando se han ido a la playa, cuando han salido al mall, porque los chicos suben todas las redes sociales, o entre ellos se chatean, ¿no? Y se cuentan, y uno se entera. Y me parece muy peculiar que los padres te dicen, no, yo tengo miedo que mi mamá, mi abuelita se contagie, y después el chico está con los amigos, saliendo, se va al mall, lo llevaron a Florida a vacunarse, y está en un mall donde la mitad de la gente no usa mascarilla, donde la mitad de la gente no se quiere vacunar. Entonces me parece totalmente, muchas veces me parece una excusa que los padres usan, porque como tú bien dices, ya es más cómodo que los chicos grandes, que no fastidian tanto, estén en la casa, y así me ahorro la gasolina y me ahorro el tráfico 1 hora y media, llevarlo a recogerlo al colegio. O sea, también en parte la pandemia está sirviendo de pretexto también para un relajamiento, porque en verdad no es tanto que tengan miedo de contagiarse, porque si tuvieran miedo de contagiarse, el chico no saldría a ninguna parte, pero sí salen, hacen vida social, se van a dormir donde los amigos, se van de viaje al extranjero, y después están diciendo que no lo quieren mandar al colegio porque no quieren que se contagie. Eso a mí no me parece una actitud coherente, ¿no? O sea, eso también quisiera poner, por lo menos en los niveles más altos, yo creo que eso sí se puede usar como una excusa. O sea, no necesariamente es que siempre es un miedo legítimo, sino también es una cuestión que se usa de pretexto, ¿no? Al menos en mi experiencia yo estoy viendo que eso se da en más de una familia, bastantes.
Sí, eso es así, Elía, efectivamente, ¿no? Y creo que en este proceso, vamos a llamar de formación de cultura, entendida pues esta cultura de prevención, le vamos a llamar, sencillamente pues tenemos que involucrar a equipos de profesores, involucrar a padres, involucrar a estudiantes, directivos y promotores, fijar los objetivos comunes, que es pues esta creación de cultura, de usos, costumbres, hábitos, porque es una cultura de prevención que nos puede costar la vida, ¿no? Repito una vez más que a muchas personas responsablemente están desarrollando esta cultura, muchos educadores, pero tenemos todavía un gran sector de la población que no ve esta realidad y que están pensando pues que la vacuna, por ejemplo, sirve para implantarte un chip de seguimiento y de control, algunas cosas que pueden sonar inverosímiles, pero se da, ¿no es cierto? Y la creación de esta cultura creo que debería ser un eje central para que nosotros podamos desarrollar una actitud de prevención que contribuya a salvar vidas en nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna idea respecto a esto, porque la gran pregunta es ¿cómo hacerlo? Nosotros maestros podemos desarrollar una labor pedagógica, ¿no? Pero esta labor pedagógica tiene que trascender el nivel del colegio, es decir, profesores y estudiantes. ¿Cómo podemos lograr que también las familias lo hagan? ¿Alguna idea al respecto, por favor? Alguien que pudiera ayudarnos a llevar adelante esta tarea y que podamos contribuir para ver cómo generamos una cultura de prevención que contribuya pues a salvar vidas en nuestros estudiantes. ¿Alguna idea respecto a esto? ¿Cómo hacerlo? ¿Sí? Juan Carlos, hace algunas semanas ya tuvimos un café virtual que lideró Ana Berta, en el que hablamos del enganche con los estudiantes. Y al escucharte ahora, recordé algunas de las cosas que nos compartió Ana Berta. Lo importante es que los chicos sean parte y los chicos tengan poder de decisión y los chicos puedan ayudarnos a priorizar para que hagan esa conexión con el objetivo y conseguirlo sea más natural, ¿no? O sea, yo creo que deberíamos partir por una de las cosas que has dicho o que está en el slide, fijar objetivos comunes, ¿no? Cada escuela es un mundo, cada escuela tiene una cultura particular, pero si fijamos objetivos comunes y nos trasladamos todos en la misma dirección, creo que no hay opción de fracasar. Sí. Ahora, en escuelas como las nuestras, esto es posible lograr, pero tenemos que recordar, yo insisto, ¿no? En el sentido de que, miren, el año 2019, según cifras del INEI, el nivel de pobreza a nivel país era de aproximadamente el 20%. Pobreza, ¿eh? Ahora, esto ha descendido y se ha tirado al suelo a tener ahora una pobreza 10 puntos mayor, es decir, tenemos 30% de pobres en el país. Entonces, estos pobres o nuevos pobres que han descendido al nivel de pobreza previo a la pandemia, sencillamente tienen mayores dificultades, inclusive para conseguir gel, para conseguir alcohol, a pesar que les regalen mascarillas y lo que sea, porque su prioridad es sobrevivir, ¿no? Entonces, esto se ha incrementado, ¿no? La pobreza extrema se ha incrementado del 2.9 al 5.1% a nivel de INEI, según cifras del INEI. La cantidad de muertos que tenemos ya, probablemente en estos días vamos a sobrepasar los 200.000 fallecidos. Y yo estoy seguro que no hay familia que se haya escapado de tener a alguien que haya fallecido por el COVID, ¿no? Esto nos ha cambiado la vida. Ahora, el tema es cómo podemos reducir estas cifras tremendas, porque son cifras tremendas y en educación no se está haciendo mucho. Se está haciendo bien en salud, porque en salud hemos visto que, por ejemplo, en las últimas semanas
a pesar de los anticipos de la tercera ola, son contadas las muertes, son contados los fallecimientos a nivel nacional, y eso significa que pues lo estamos haciendo bien con la vacuna, a pesar que también tenemos personas que no desean vacunarse, ¿no? Por estas teorías de la conspiración y lo que sea. Sin embargo, se está avanzando en una buena dirección. En donde no se percibe que estamos avanzando es en educación. Es en educación. Y dicen, bueno, el ministro Cadillo decía que vamos a tener un retorno a clases voluntario, flexible y con las seguridades del caso. Pero hasta el momento el Ministerio de Educación no tenemos una política clara respecto a lo que tenemos que hacer. Entonces, esto genera de todas maneras cierta incertidumbre, ¿no? Cierta incertidumbre respecto a qué hacer. Miren, acá tengo algunas cifras, según la UNESCO, que 117 millones de estudiantes aún no retornan a clases y sin embargo, la gran mayoría en todo el mundo ya ha retornado, ¿no? La UNESCO nos pide el retorno a las clases presenciales, pero tenemos los problemas de desconfianza de los padres. Yo conversando con Mercedes, mi esposa, que ustedes conocen, a nuestra hija menor, nuestra última hija, cómo le enviamos a clase y tenemos pues ese temor, esa situación de desconfianza, cómo hacerlo, ¿no? Por lo menos este año no lo quisiéramos hacer, el próximo año sí. Entonces, esto se replica en muchos padres. ¿Qué hacemos? Los condenamos a que sigan, pues, y los chicos se sienten bien cómodos, ¿no? Les digo, los chicos se sienten bien cómodos sin ir a clases. Por lo menos los chicos de este segmento que están en colegios privados, con conectividad, con determinado prestigio, ¿no? Sin embargo, sabemos que es una necesidad. Sabemos que es una necesidad que tenemos que enfrentar y tenemos que afrontar. ¿Qué opinan respecto a esto? ¿A toda costa regresar a clases? Hay alguien que dijo algo muy importante. Esto tiene que ser consensuado, inclusive con los mismos estudiantes. Consensuado, inclusive con los mismos estudiantes. ¿Alguna idea adicional al respecto, por favor? Sí, por favor, para que puedan opinar sobre esta pregunta importantísima, ¿no? En este tiempo. Yo creo que deberíamos priorizar en el regreso que sea gradual, porque de hecho no todo el mundo va a estar de acuerdo en volver, ¿no? Al mismo tiempo, mientras se siga percibiendo algún tipo de riesgo o de amenaza. Entonces, tal vez, al menos lo que nosotros hemos hecho en mi colegio es priorizar aquellos cursos que necesitan ejecución, o sea, que son difíciles de lograr en un medio virtual, ¿no? Entonces hemos empezado priorizando y dándole mucha importancia al deporte, al mindfulness, al arte, a las actividades de escucha, acompañamiento socioemocional, las actividades de integración, ¿no? La música con diferentes instrumentos, porque los chicos necesitan ese tipo de experiencia sensorial y multisensorial y pueden compartir, a pesar que estén separados, ¿no? 2 metros uno del otro, pero, por ejemplo, tocando un grupo de chicos cajón, yo he sentido esa vibra, porque ya estamos empezando con clases, ¿no? Semipresenciales. Yo fui la semana pasada y me encantó, porque extrañaba esa sensación que los chicos están todos mirándose y esperando cuando entra uno, cuando entra el otro, el profesor dando indicaciones y reforzándolos, y fue una experiencia linda. Y eso es lo que se extraña en la pantalla, porque ese contacto, esa vibración que sientes de los demás no la puedes sentir en la pantalla. Entonces, yo creo que debería ser gradual, ¿no? Podría ser. Lía, sobre lo que dices, o sea, imagínate si para ti esa experiencia es como algo que nos hacía falta, me imagino, o sea, voy a pensar en voz alta, o sea, para los chicos. Ajá. Para los chicos, ¿no? O sea, no me puedo ni imaginar
¿no? Extraña. Claro, ¿no? Esa conexión con la vida, los sonidos, la integración, la comunicación, la interacción y el aprendizaje en el colegio. Sí, sí, sí. Y algo tan importante como es el disfrute de la sesión de aprendizaje. Porque muchos chicos actualmente solucionan su problema, yo también lo observo en los acompañamientos que hago, te apagan la camarita y no se sabe qué están haciendo y están chateando con el teléfono mientras por la computadora el profesor está que habla. Entonces eso no es, porque ahí no están desarrollando ningún tipo de competencia. Entonces el disfrute es importante y ese disfrute se logra con la interacción. No hay manera de generar disfrute a una clase efectiva si es que no hay interacción con su profesor. Y ahora que tenemos la oportunidad de volver a la semipresencialidad, el maestro tiene que prepararse a una nueva realidad, porque algo en la cual mayor parte de expertos en educación del mundo coinciden es que la virtualidad ha llegado para quedarse. Es decir, no se va a ir, y eso tenemos que tenerlo bien claro, y probablemente sean pues modelos de clase híbridos, virtuales, compartidos, que tengan que desarrollarse en el futuro, porque no va a haber otra manera, ¿no? Para ir avanzando el acompañamiento a las familias va a tener que ser tiene que ser muy tomado en cuenta, y en el caso de los psicólogos, ampliar su ámbito de acción hacia el equilibrio emocional de las familias, porque es una nueva realidad que hacer, ¿no? ¿Alguna idea sobre lo que deberían hacer los psicólogos, por ejemplo? ¿Sí? Creo que también sería interesante pensar que no podemos retornar a una situación como la que existía antes, sino pensar que los patios, los jardines, esos puntos de encuentro en la escuela se vuelven más importantes, porque al final de lo que se trata en la educación es de educar para la vida. Entonces ya deberíamos pensar distinto, porque estos chicos han estado encerrados y entrar nuevamente a jaulas, ya no corresponde, ¿no? Es hacer otra dinámica dentro de la misma escuela. Así es, así es. También tenemos perdón, Ralph. Sí. Adelante, por favor. ¿Dónde está Ralph Grayson? ¿Estás con el micrófono? Sí, estaba en mute. Sí, bueno, hola Juan Carlos, hola a todos. Juan Carlos, hace tiempo que no nos vemos, un gusto verte después de tanto tiempo. Yo creo que has hecho un comentario muy interesante, ¿no? Lo que decías sobre los chicos que están haciendo otras cosas mientras el profesor habla, ¿no? Uh-huh. Y creo que ahí está la clave. ¿Por qué el profesor habla, ¿no? O sea, si tuviéramos profesores que realmente comprendieran la enseñanza virtual como una combinación entre lo síncrono y lo asíncrono, y no tener esa idea de que la educación virtual es dictarte de una cátedra, una cháchara de 3 horas o de 2 horas en Zoom, creo que las cosas serían más fáciles, ¿no? Si el profesor no estuviera habla, justamente los alumnos no tendrían la oportunidad de estar distraídos o de estar haciendo cosas que no deben hacer en el internet, ¿no? Por ejemplo, el tipo de dinámica que tú estás haciendo en esta exposición dista, por ejemplo, de ese tipo de docente, ¿no? O sea, tú estás manteniendo a la audiencia activa, ¿no? Solicitando devoluciones en todo momento. De repente los profesores pueden hacer esto mismo a través de otros aplicativos externos, etcétera, de manera que los alumnos estén siempre enganchados. Y no solamente eso, sino que yo veo que hay también una tendencia a hacer lo mismo en la enseñanza virtual de lo que se hace en la enseñanza presencial, como tú has expuesto en algún momento, ¿no? No todos han buscado nuevas maneras de hacer las cosas. Es decir, si el docente en la escuela presencial
dictaba clases de 45 minutos, pues también en la virtual tienen su horario con 45 minutos. ¿Por qué no pensar en hacer como touch points de, por ejemplo, 20 minutos, ¿no? Y que los otros 20 o 25 minutos sean dedicados al trabajo asíncrono previo a esos 20 minutos de trabajo síncrono, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo los profesores pueden optimizar el tiempo, optimizar recursos, optimizar la conexión a internet, en lugar de tener a los alumnos 6 horas seguidas, continuos, que con las justas pueden almorzar. Yo lo veo, yo lo vivo con mi hijo, 6 horas continuas en Zoom, ¿no? Siendo expuestos a contenido, ¿no? Eso te obliga a que después el alumno tenga pues una carga sobre lo que hacen en las 6 horas en otros aplicativos. Mientras que si lo hicieran de una manera distinta, es decir, dosificando y balanceando lo síncrono con lo asíncrono, las cosas serían mucho más sencillas, ¿no? Y mucho menos estresantes para el alumno. No sé qué piensa el resto, qué piensas tú, pero yo lo veo de esa manera. Sí, totalmente de acuerdo con lo que ha señalado Ralph, y al inicio de la presentación comentábamos que uno de los aspectos, digamos, más complicados de desarrollar en las nuevas sesiones de aprendizaje era el tema metodológico. Y el tema metodológico tiene que desarrollar, pues, algo que es esencial, que es la interactividad profesor-alumno y la posibilidad de poder desarrollar competencias en los estudiantes. Y una de las mejores maneras de poder desarrollar estas competencias era, pues, propiciar trabajos de investigación, de búsqueda de información en grupos pequeños, en breakout rooms, y que para eso se necesita también la tecnología para llevar adelante este tipo de reuniones. El tema metodológico es una tarea pendiente, porque aparte de no tener una metodología efectiva que desarrolle efectivamente aprendizajes en los chicos, lo que estamos generando son lo que justamente tú acabas de decir, profesores expositivos, profesores repetitivos, que era el típico de la educación tradicional, y centrándonos en el contenido y evaluando contenidos y no competencias, ni capacidades, ni habilidades que deberían ser desarrolladas en los estudiantes, y que sí es posible hacerlo en los chicos, incluyendo el disfrute, como bien lo señalaba Lía, cuando los chicos están haciendo su clase de música y están colaborando unos con nosotros. Entonces, hay tareas aún por hacer. Miren, yo quería cerrar esto para respetar los horarios del café virtual y ENELA. Miren que solamente al 31 de agosto había un poco más de 6,000 escuelas que están dando clases semipresenciales en todo el país. Tenemos más de 80,000 escuelas. Esto representa solamente el 5.3% de colegios peruanos y al 2.9% de estudiantes matriculados. O sea, la avalancha que se nos viene en los próximos meses es enorme, y para el próximo año también. Sin embargo, debemos tener en cuenta que los chicos más perjudicados en todo el país son aquellos que han recibido 0 de acompañamiento, de educación, de influencia de sus profesores, y que supera pues largamente los 500,000 estudiantes de la población de 8 millones de estudiantes de educación básica regular que tenemos en el país. Estos chicos que han recibido nada son aquellos que más adelante vamos a descubrir que van a estar en desventaja en una sociedad que sencillamente no se ha ocupado de hacer lo que tenían que hacer y que los va a dejar atrás. Y quería terminar con estas ideas que también ustedes podrían compartir, que es reinventar el colegio. Tener un plan de crisis permanente, porque todo cambia. Inclusive no sabemos aún cuáles son las características del tipo de educación que se nos viene. Podemos ir esbozando ciertos lineamientos, ¿no? Y para eso es necesario compartir experiencias, compartir ideas. Algo parecido a lo que hizo Gastón Acurio con el sector cocina y restaurantes.
ellos compartieron, abrieron las escuelas, esto funciona, esto no funciona y esto funciona, y trata de aplicarlo en tu colegio, porque yo creo que es una necesidad imperiosa y hasta un deber patriótico ahora compartir lo bueno que hacemos, entender a los profesores, entenderlos que ellos también están en curva de aprendizaje. Y tenemos nuevamente el gran problema que en muchos colegios públicos tenemos, sin ser peyorativo, repito una vez más, sino viéndolo como una necesidad, muchos profesores que son analfabetos digitales, ¿no? Mantener la actitud empática. Hay que pensar pues en nuestros compañeros, en los vecinos, en los compatriotas, hay que pensar en los profesores que tienen tantas dificultades. Y recordar esto, no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino aquel que más se adapta a los cambios. Estamos en la obligación de adaptarnos a los cambios. No tenemos de otra. Y esto es algo que muchos lo han usado como ideas, pues, ¿no? Es decir, este poder de adaptación, este poder de resiliencia, es aquel que nos va a sacar adelante. Y dejarles a ustedes ahora un par de minutos para que expresen sus ideas, pero yo me anticipo en agradecerles nuevamente su presencia. Muchas gracias por estar acá. Me ha dado muchísimo gusto ver a tantos amigos conocidos con los cuales hemos compartido experiencias y trabajo, ¿no? No sé si es que alguien quisiera decir algo respecto a lo que hemos estado conversando en este café virtual. Sí, yo tengo unas palabras y luego, Roxy, te dejo para que tú cierres el espacio. Juan Carlos, para mí, escucharte siempre es un placer. Aprendemos mucho. Me quedo con que lo que tenemos por delante es un gran desafío. El cambio ha llegado para quedarse, o sea, la nueva normalidad va a ser la normalidad, no vamos a regresar a lo que éramos antes, pero nos toca trabajar, reinventarnos y reinventar nuestras escuelas, considerando que cada escuela tiene una cultura, cada escuela es un mundo, y cada uno tiene que identificar cuáles son esas necesidades y pasar no solamente por el tema de la salubridad y por el tema socioemocional, sino también por el tema de las metodologías, que son las que son necesarias en este momento. Te agradezco nuevamente tu generosidad, te agradezco nuevamente el haber estado con nosotros, y dejo a Roxana para cerrar nuestro espacio. Y al final, Roxy, quiero hacer un anuncio brevísimo. Ya. Perfecto, perfecto. Hay unos comentarios en el chat, por favor, chequen. Gracias, Ana Berta, Ninfa. Pero solamente dos cosas me quedan, una conversación muy rica y haber escuchado los comentarios a través de la sesión. Gracias, Juan Carlos. Por un lado, regreso a donde empezamos con el café virtual hace año y medio, literalmente, ¿no? Hasta más de año y medio, pero cuando empezamos hablando sobre lo que es el liderazgo adaptativo, y regresamos con Daniela para hablar lo mismo en nuestro segundo año del café virtual, cuando abrimos este año escolar. La verdad que nunca ha sido más presente en el día a día, y seguirá siendo en esta nueva, ¿no? En este reinvento. Hay más preguntas que respuestas. Tenemos que tratar, creo, colectivamente, no podemos quedarnos en una gestión que busca recetas técnicas, porque estos problemas son totalmente adaptativos y requieren otras soluciones, preguntas, y justamente, Juan Carlos, creo que el tipo de espacio que quisiéramos, Nela y yo, siempre aportar, donde podemos regresar y conectarnos con ideas, compartir lo que está funcionando, lo que no está funcionando, y con hasta nuestro laboratorio de ideas que tenemos cada ciclo de vez en cuando, donde tenemos problemas de práctica que traemos a la mesa para justamente poder apalancar los aprendizajes colectivos de todas nuestras experiencias y de nuestros líderes educativos en la comunidad. Con eso, Nela, tu anuncio y nos despedimos. Gracias, Juan Carlos. Gracias a ustedes. ¡Ay, estás en mute! ¿No?
Perdón, yo estoy hablando y estoy en mute. Solamente para contarles que en 2 semanas nos acompaña Ana María Campos Rosenberg, coordinadora del ciclo de formación interna del Ministerio de Educación, de la Dirección de Formación Docente en Servicio, para hablar sobre comunidades de aprendizaje y un trabajo muy interesante que ha estado desarrollando el Ministerio de Educación. Otra vez, gracias Juan Carlos, abracemos las preguntas y sigamos avanzando porque nuestros alumnos nos necesitan. Un abrazo a todos, feliz fin de semana y nos vemos pronto. Gracias, Juan Carlos. Gracias Juan Carlos. Gracias a todos. Gracias, nos vemos. Buen fin de semana con todos. Chau, Anita, chau, Ren. Chao, Chonela, chao, Rosana, chao. Chao a todos, gracias. Gracias. Abrazo. Chau, Emilia, gracias.